Bueno, vamos a completar un poquito la explicación de estequiometría con la parte de lo que es moléculas y volumen molar. Habíamos visto la equivalencia que el peso molecular expresado en gramos equivalía a un mol, y eso es lo que habíamos trabajado básicamente. También tenemos que agregar que el peso molecular expresado en gramos equivale a un mol y que eso equivale también a 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Lo que habíamos dicho que este número se llamaba número de Avogadro. Era la cantidad de moléculas. Es importante recordar que este número es siempre lo que equivale a un mol y al peso molecular expresado en gramos. Esto nos va a servir para la equivalencia y ya vamos a ver cómo. Y también vamos a agregar lo que es volumen molar. Volumen molar dice que esta cantidad, un mol de una sustancia en estado gaseoso o el peso molecular de una sustancia en estado gaseoso o 6,022 por 10 a la 23 moléculas de esa sustancia, que es lo mismo, equivalen o se dispersan ocupando un volumen de 22,4 litros de gas en condiciones normales de presión y temperatura. Estas condiciones normales de presión y temperatura lo abreviamos de esta manera. ¿Qué son estas condiciones normales de presión y temperatura? Bien, cuando hablamos de estas condiciones normales de presión y temperatura nos referimos a una presión de una atmósfera y a una temperatura de 0 grados Celsius, que en química no se utiliza grados Celsius, sino que se utiliza 273 grados Kelvin. Se utiliza la escala de Kelvin, que no tiene grados negativos. La escala de Kelvin son siempre grados positivos y eso nos permite trabajar en todas las fórmulas, porque muchas fórmulas no podemos hacerlas porque tienen números negativos en la escala de Celsius. Entonces Kelvin tiene una escala que son todos números positivos. Hay que recordar que 0 corresponde a 273 grados Kelvin. Cualquier temperatura que tengamos hay que sumársela a 273. Eso ya lo veremos más adelante con la continuación de este tema. Bien, entonces en esas condiciones es que un mol de cada sustancia en estado gaseoso ocupa un volumen de 22,4 litros. Si yo tuviera una reacción química, cualquier sustancia aquí que tenga un mol que reaccione, este mol me va a dispersar en estado gaseoso, me va a producir 22,4 litros. No es mucho más que eso lo que hay que interpretar. Cuando no son en esas condiciones, ya veremos cómo se resuelven más adelante. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Para este ejemplo tenemos el sodio que reacciona con el oxígeno para formar óxido de sodio. Lo primero que tenemos que hacer es equilibrar esta reacción. Entonces, bueno, voy a poner un 2 aquí adelante y voy a multiplicar 2 por 2, es 4. Voy a agregar un 4 delante del sodio para que me quede equilibrado. Compruebo el oxígeno, que tengo 2 de este lado, y acá tengo 2 por 1, es 2. Bien, una vez que tenemos equilibrado, vamos a hacer las equivalencias, que es muy importante esto, y es en donde han fallado en los ejercicios anteriores, sobre todo en la equivalencia de moléculas, el resto lo han hecho bien. Bien, acá tengo 4 moles, reacciona con un mol para formar 2 moles del óxido. Si yo voy a sacar equivalencia en gramos, tengo que sacar el peso molecular del sodio, que es 23, multiplicado por 4, porque tengo 4 moles de eso me da 92 gramos. Para el oxígeno, que es un mol, está dos veces, aquí es 16 por 2, es 32, no tengo que multiplicarlo por nada porque es 1. Y para el óxido de sodio, en este caso, son 2 moles, por lo tanto el peso molecular, como verán, es 62. 62 por 2 son 124. Eso quiere decir que 92 gramos de sodio reaccionan con 32 gramos de oxígeno para formar 124 gramos de óxido de sodio. Hasta ahí tenemos la equivalencia en lo que ya habíamos visto. Bien, y se cumple en esta parte, si yo sumo 92 más 32 me da los 124 gramos, que es la ley de conservación de la masa. La ley de conservación de la masa, recuerden que se hace en masa, en unidades de masa, que son gramos, no en moles. Vamos con las moléculas. Nosotros dijimos en la equivalencia que un mol equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Aquí tenemos 4 moles, por lo tanto debemos multiplicarlo por 4. Que eso es el inconveniente que tuvieron en el ejercicio. Entonces multiplico 4 por 6,022, eso me da 24,088 y al resultado le agrego por 10 a la 23. ¿Bien? Quiere decir que tengo 24,088 por 10 a la 23 moléculas de sodio que van a reaccionar con
en este caso 6,022 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno. ¿Por qué no lo multiplico por nada? Y porque el oxígeno tengo 1 mol. Bien, en este otro caso lo que tenemos es 2 moles del producto o del óxido, por lo tanto voy a multiplicar el 6,022 por 10 a la 23 por 2 porque son 2 moles. Y eso me da 12,044 por 10 a la 23 moléculas. Lo mismo puedo hacer para el volumen como les expliqué recién. Dijimos que 1 mol equivale a 22,4 litros. 1 mol equivale a 22,4 litros. Como tenemos 4 moles, eso va a ser 22,4 por 4, es decir, 89,6 litros. Para el caso del oxígeno van a ser solamente 22,4 porque es 1 mol. Para el caso del producto, que es el óxido de sodio, que se forma y es gaseoso, van a ser 22,4 por 2 porque son 2 moles. Eso será 44,8 litros. De esta manera tenemos cuáles son las equivalencias. Entonces yo puedo relacionar cualquier equivalencia de un lado y del otro o del mismo lado. Yo puedo decir si con 4 moles de sodio se forman 44,8 litros de óxido de sodio, con 8 moles de sodio se van a formar X, y X va a ser el doble que esto en este caso. Bueno, puedo hacer con moléculas. Yo puedo decir si con 92 gramos de sodio se forman 12,044 por 10 a la 23 moléculas del óxido de sodio, con la cantidad que me pregunta el problema, supongamos que es 300 gramos, se van a formar X cantidad de moléculas. Y bueno, esa es la forma de resolver. Ya ahí es matemático, ya deja de ser químico el problema. La química termina aquí. Vamos a hacer un ejemplo. Dice, ¿cuántos litros de óxido de sodio en condiciones normales de presión y temperatura se obtendrán con 300 gramos de sodio? Bien, de la equivalencia nosotros sabemos que con 92 gramos de sodio se forman 44,8 litros de óxido de sodio. Esto lo sacamos de aquí. Entonces podemos decir que con 92 gramos se forman, me voy al óxido de sodio, aquí abajo 44,8 litros. Abajo vamos a poner la incógnita. La incógnita son 300 gramos, que es lo que me dice el enunciado. Con 300 gramos, si acá tengo gramos de sodio, acá abajo pongo gramos de sodio, se van a formar X. Y X se resolvía multiplicando este por este cruzado, dividiendo el que está del mismo lado, porque es una regla de 3 simple. Simplifico, multiplico y divido, y eso me da 146,08 litros del óxido de sodio. Bien, hasta ahí vamos con los litros. Es siempre lo mismo. Vamos a este caso. Dice, ¿cuántas moléculas de óxido de sodio se obtendrán con 300 gramos de sodio? Vamos a hablar de moléculas. Entonces, en la equivalencia, si nosotros nos remitimos a la equivalencia que vimos anteriormente, en la equivalencia podemos decir que con 92 gramos de sodio se obtienen 12,044 por 10 a la 23 moléculas del óxido de sodio. Entonces voy a plantear eso arriba en la equivalencia. Y abajo voy a poner la incógnita. Con 300 gramos, X. Multiplico 300 por 12,044 dividido 92. Y eso me va a dar 39,27. Y le agrego por 10 a la 23. El resultado. Después, si lo quiero expresar mejor, yo sé que puedo correr un lugar, la coma, hacia la izquierda. Y si corro la coma hacia la izquierda, voy a tener un lugar más en el exponente. Entonces, en lugar de ser 10 a la 23, va a ser 10 a la 24. ¿Está? Siempre la forma correcta de expresarlo es con un número entero, el resto de decimales. Y bueno, y ahí voy a acomodar los de 10 a la 23, dependiendo de cuántos lugares corre la coma, va a ser la cantidad de lugares que le voy a aumentar en el exponente. Bien, espero que sea fácil, es exactamente lo mismo que veníamos haciendo, nada más que con estos números, y ya con esto terminaríamos la parte de lo que son equivalencias. Restaría empezar a trabajar con los reactivos limitantes, reactivos en exceso, y bueno, les voy a dejar unas actividades para que resuelvan. Continuamos avanzando, así que saludos para todos.